En esta etapa visitaremos Atlanta, la capital de Georgia y sede mundial de la Coca-Cola. Luego tomaremos rumbo hacia Chattanooga, Tennessee, donde ingresaremos a una caverna. Por último, nos deleitaremos con los paisajes a la ribera del Mississippi. Acompáñanos en este recorrido. Pues la visita que llegó, vea. ¿Ah? La visita que llegó. Después de viajar unos 150 kilómetros desde Helen, llegaremos a Atlanta, a un lugar que a pesar de encontrarse cerca de la ciudad, nos permitió estar en un sitio campestre, en muy buena compañía y con grandes amigos. Tranquilo. En este mágico lugar, los días transcurren entre el trinar de los pájaros, el trotar de los caballos, el graneo de los patos y un gran café. Salen todo bonito de ahí, todo feliz. El gusto por las motos nos une a pesar de los diferentes estilos. Lo importante es salir a disfrutar de la ruta. En conclusión, la mejor marca es la que cada uno tiene. En este museo se encuentra gran parte de todo el despliegue publicitario que la empresa ha realizado por años y que lo lleva a tener gran reconocimiento como marca a nivel mundial. Y vamos a descubrir el secreto de la Coca-Cola. El mundo de Coca-Cola está ubicado en el centro de Atlanta. El recorrido implica sumergirse desde los inicios en 1886, donde desde una farmacia crearían un jarabe para reemplazar el uso de la morfina. La fórmula secreta se encuentra en este sitio, bajo fuertes medidas de seguridad, dado su gran valor. El recorrido terminó con una degustación donde se puede tomar diferentes sabores de la Coca-Cola alrededor del mundo, incluyendo sabores exóticos como los de la India. Una alternativa diferente para comer en los Estados Unidos son los buffets, que se encuentran por todo el país. Conocer este tipo de restaurantes nos ayuda a tener una variedad a la hora de buscar almuerzo. Por favor. No te decía que aquí en este parque se filmaron todas estas películas. El Sweetwater Creek Park no solo ha sido el escenario de diferentes películas. En la Guerra Civil jugó un papel importante, ya que la fábrica textil ubicada en este lugar fue centro de capturas y desplazamientos de todos los obreros y sus familias. El parque cuenta con 7 senderos diferentes y bien definidos de acuerdo a su intensidad, algunos más difíciles que otros. Por lo general, el tiempo da para realizar solo un recorrido por día.
lo que hace que se pueda visitar los fines de semana sin convertirse monótono. Otro destino que nos encontraríamos en Atlanta sería las locaciones donde se grabó una de las series más importantes de Netflix, Cosas Extrañas. Un cruce de tren y la casa al fondo fueron el escenario ideal para ambientar los años 80 y desarrollar esta magnífica historia de suspenso. En esta ciudad también tendríamos el placer de compartir unos momentos con otros grandes amigos, Catalino y su esposo, con quienes recordaríamos viejos tiempos de universidad y de trabajo. Luego de varios días en Atlanta y por recomendación de nuestros amigos, viajaríamos a Chattanooga, Tennessee, donde grabaríamos parte de nuestro día a día con las maletas, lo que implicaba el desmonte de todo el equipo del amor. Chattanooga se encuentra en el extremo sur de Tennessee, muy conocido en los Estados Unidos por una canción de los 40 llamada Chattanooga Choo Choo y por ser la ciudad natal del actor Samuel L. Jackson, pero no sería por esto por lo que estaríamos allí. En Chattanooga se encuentra un complejo de cavernas conocida como Ruby Falls. El acceso es por un ascensor que baja unos 25 metros por donde se puede realizar un recorrido guiado por los túneles donde se ven diferentes formaciones creadas por la piedra y la humedad. Uno de sus atractivos principales es la cascada subterránea más alta y más profunda abierta al público en los Estados Unidos, con una caída de agua de unos 341 metros. Nuestro último destino de esta etapa nos llevaría a Vicksburg, un pequeño poblado al lado del Mississippi. Allí realizaríamos otra actividad que formaría parte de nuestro día a día en este viaje. Hace parte del viaje también lavar la ropa. Entonces aquí estamos en una lavandería, solamente se paga y simplemente lavamos la ropa, tanto lavadora como secadora. So is that all you got? Yeah. Donde viene uno a escuchar esta música. ¿Ah? ¿Quién iba a pensar? ¡Yo!
Vicksburg tiene todo el encanto del Mississippi, con sus puentes, el casino ubicado en un barco de época, sus líneas férreas y las locomotoras que nos transportan a la época de Tom Sawyer. Esta población también fue de gran importancia en la Guerra Civil de los Estados Unidos, ya que era el único punto donde el ferrocarril confederado atravesaba el Mississippi, llevando allí una cruda batalla por lograr el control de este punto que conectaba el oeste con el este del país. Cada más o menos 10 minutos sale un tren de estos.